Al final del semestre, ocupé el primer lugar en la clase. Feliz, compartí la noticia con mi amigo de la infancia, pero él me instó a admitir que hice trampa por el bien de una estudiante pobre. Vamos, ¿cómo podrías haber quedado primera? Además, Lila necesita esta beca. Tu familia, con su repentina riqueza, no puedes dejar que ella la tenga. Acepté, y luego envié la grabación de la conversación a la oficina del director. Lo siento, pero me voy a transferir. Alguien no deja que una nueva rica ocupe el primer lugar. Tras la investigación, la escuela reprendió a mi amigo de la infancia. Estaba furioso, me bloqueó y juró que nunca más quería verme. Bueno, no me vería. Ya me había transferido a la clase experimental de una escuela secundaria prestigiosa, quedando en el último lugar. Después de soportar una serie de caídas, ser incriminada por una chica, té verde, que mi amigo de la infancia se volviera contra mí, y quedarme aislada socialmente, aún así logré quedar primera en la clase. Mi papá pensó que yo era una rara genio, así que se preparaba para usar sus contactos y transferirme a la clase experimental de la mejor secundaria de la ciudad. Gauss pasó toda una noche resolviendo problemas, pero mi hija los resolvió en segundos con la fórmula de Gauss. Newton no descubrió sus 3 leyes hasta pasados los 20 años, pero mi hija las conocía a los 16. Yo me erguí orgullosa. ¿Por qué nacieron antes que yo? ¿Es porque al que madruga Dios le ayuda, o porque querían evitar mi brillo? La expresión de mi papá se volvió complicada, y su tono se llenó de emoción. Es el rey que no se encuentra con otro rey. Cariño, has crecido. Finalmente puedo pasarte el trono sin preocupación. Mi papá se llama Víctor, y la gente a su alrededor suele bromear llamándolo el emperador. Siempre me ha llamado pequeña princesa. Solo nosotros dos tomamos en serio esas bromas. Para llevar la corona, uno debe soportar su peso. Aurora, necesitas ser una emperatriz digna, ¿entiendes? Asentí solemnemente. Su Majestad, lo seré. Después de anunciar en redes sociales mi victoria como primera de la clase y mi exitosa ascensión al trono, Leo me llamó. Aurora, basta, ¿cómo podrías haber quedado primera? Incluso si buscas atención, no puedes usar métodos tan repugnantes, no es injusto para quienes estudian en serio. Respiré hondo. Una emperatriz digna no debe mostrar emociones y debe actuar con un plan claro. Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿cómo es injusto que yo quede primera? Él dudó, luego pareció entender algo y se burló. ¿Estás celosa de Lila y la atacas deliberadamente, como no noté lo asquerosa que eres? Te sugiero que admitas que hiciste trampa y le devuelvas el primer lugar, o no te hablaré el próximo semestre. Pero yo no hice trampa. Pueden revisar las cámaras o pedir a los profesores que me hagan un examen de recuperación. Leo se detuvo, su furia ardiendo. ¿De verdad tienes que ser tan terca? Sabes que Lila necesita más esta beca. Tu familia es recién rica, no puedes simplemente dársela. Suspiré suavemente, recordando que, cuando aún era princesa, él prometió ser siempre mi caballero. ¿Quién hubiera pensado que, después de conocer a Lila, olvidaría su papel? Cada vez que había una disputa, siempre se ponía de su lado y me hacía disculparme. En el pasado, lo dejaba pasar, recordando cómo me protegía cuando éramos niños. Pero ahora, yo era la emperatriz. ¿Cómo se atrevía Leo a hablarme así? Era hora de darle una lección. Acepté, está bien, hablaré con el director. Él se detuvo, como si no esperara que yo fuese tan obediente. Tú, olvídalo, te perdono esta vez, pero no uses métodos tan bajos otra vez. Rápidamente envié la grabación de la conversación a la oficina del director por correo electrónico. PD, lo siento, me transfiero. Alguien no deja que una nueva rica quede primera. Ahora que me había provocado, se daría contra la pared. Nadie en la clase quería jugar conmigo, así que fui a la oficina a preguntar a los profesores. Incluso el director llegó a conocerme. Mis notas eran el resultado de la orientación de los profesores, así que, aparte de Leo, nadie cuestionaba la justicia de mis resultados. Pronto,
la administración de la escuela llamó a mi papá para preguntar sobre la situación. Para entonces, la transferencia ya estaba finalizada, y mi papá aprovechó la situación. Desde ahí, yo ya no tenía de qué preocuparme. Al comenzar el curso, escuché la noticia de que Leo había sido reprendido y criticado públicamente. Juró que nunca más querría verme. Claro, no me vería. Para entonces, yo ya era orgullosa dueña de el último lugar en el examen de admisión de la clase experimental de la prestigiosa secundaria. Me quedé mirando en blanco la hoja del examen, incapaz de concentrarme. Murmuré para mí, ¿cómo puede ser? ¿No se suponía que era un genio? El chico guapo sentado a mi lado se inclinó para ver mi examen y no pudo evitar reír. Bajo la severa mirada de la emperatriz, rápidamente se corrigió. Definitivamente eres un genio, pero incluso si fueras un genio único en la vida, hay 140,000 como tú en este país, así que mantén la calma. Asentí satisfecha y le entregué una botella de leche. Compañera, por favor guíame en el futuro. Apoyó la barbilla y me miró como divertido. Aurora, pequeña princesa, ¿de verdad no me recuerdas? Mi papá y tu papá son buenos amigos. Ah, ahora lo recordaba. Era Isen, el hijo del papá de Isen. Nos habíamos visto una vez en una fiesta. Al papá de Isen le encantaba presumir de lo grandioso que era su hijo, pero a mi padre y a mí no nos importaba y lo ignorábamos. Pero ahora, como digna emperadora, tenía que escuchar consejos, y quizá dependería de él para resolver problemas en el futuro. Así que puse una sonrisa de negocios. Oh, ya te recuerdo. Eras el más guapo de la fiesta, solo tenía ojos para ti. Un poco de halago ayuda a fomentar una buena relación gobernante-súbdito. Isen tropezó, su cabeza golpeó el escritorio con un fuerte «ban». Me sobresalté y lo empujé. Isen, ¿estás bien? Tardó un rato en levantar lentamente la cabeza, girando hacia la ventana sin mirarme, con las orejas completamente rojas. Estoy bien. Solo tuve un poco de baja de azúcar. Oh. Dejé de hablar y comencé a corregir mis errores seriamente, reescribiendo. Un emperador está muy ocupado. La maestra de la clase era una mujer seria. Me presentó brevemente antes de comenzar la clase. Por primera vez sentí la intensa atmósfera de aprendizaje, no había grupos ni exclusiones, solo pasión por discutir estrategias para resolver problemas. Con la ayuda de Isen, rápidamente me integré en la nueva clase y recibí respuestas tranquilizadoras. Si no entiendes un problema, solo pregúntame. Solo 2 personas no me prestaban mucha atención. Una era la estricta encargada de disciplina, Clara, que me veía como una niña rica de segunda generación desperdiciando recursos educativos. El otro era Silas, el mejor estudiante de la escuela, que era indiferente con todos. Isen, que lo conocía desde la infancia, me lo presentó. Aurora, él es muy bueno. Si yo no puedo resolver un problema, ¿puedes preguntarle a él? Estaba a punto de tender la mano para hacerme amiga suya, pero entonces escuché una voz fría. En lugar de preguntarle, ¿por qué no haces un par de problemas básicos? Silas ni siquiera levantó la cabeza, su nariz recta, labios delgados y afilados. Hasta la luz del sol parecía favorecerlo. Isen chasqueó la lengua. Aurora es mi amiga. Por favor, habla bien. Bueno, la gente talentosa a veces es un poco arrogante. Yo siempre he sido bondadosa. Le di una palmada en el hombro. Está bien. Es normal que la cima no guste de la cima. Isen, Silas, finalmente levantó sus delgados párpados y me lanzó una mirada, con una expresión de ofensa. A la tarde siguiente, la maestra reorganizó los asientos según las calificaciones, y Silas y yo nos convertimos en nuevos compañeros de pupitre. Él inició la conversación, extendiendo su largo dedo índice. Compañera, el primero no acepta al segundo, pero tú eres la última. Yo. El chofer, el tío Lee, que normalmente me recoge, necesita cirugía por hemorroides graves. Había planeado tomar el autobús a casa por el momento. Pero al oír esto,
Isen amablemente me ofreció llevarme. Princesa, me queda de camino. Te llevo. Le agradecí y lo corregí. No soy una princesa. Isen pensó que estaba molesta y se apresuró a explicarse. Lo siento, no quise ponerte un apodo. Asentí. Lo sé, pero ya ascendí al trono. Ahora soy el emperador. Isen. Al ver que hablaba en serio, apretó fuertemente su muslo, pero sus labios no pudieron evitar curvarse en una sonrisa. Hasta que el conductor no pudo contener una risa, e Isen inmediatamente perdió la compostura. La risa resonó por todo el coche. Yo tranquilamente saqué mis auriculares y comencé a escuchar un ejercicio de comprensión en inglés. Cuando estaba a punto de bajar, Isen me llamó. Princesa, no, Su Majestad, mañana volveré a recogerte. Asentí. Isen, eres una buena persona. Mejoraré lo más rápido que pueda y seguiré sentada contigo. Sus ojos se abrieron de par en par, la curva burlona de sus labios se congeló, y su apuesto rostro se sonrojó al instante. Finalmente, bajo mi mirada preocupada, se convirtió en una tos incontrolable. Tú, mejor vete ya. Movió la mano distraídamente, luego subió rápidamente la ventanilla y se marchó. Al día siguiente, le llevé a Isen una botella de leche como de costumbre. Silas, que estiraba el cuello, lo vio y frunció el ceño instintivamente. Cuando intenté hablarle al volver a mi asiento, me ignoró. En el último examen de matemáticas, me equivoqué en 8 de 10. El profesor de matemáticas respiró hondo y me pidió que lo viera después de clase. Por supuesto, estaba feliz de aceptar e iba seguido, pero cada vez tenía que pasar frente a Silas. Después de despertarlo por enésima vez, finalmente no pudo más. Su mal humor contenido estaba a punto de estallar. ¿Cuál no entiendes? Te lo enseño, ¿de acuerdo? Acepté a regañadientes. Un par de días después, cuando me explicaba un problema, de repente se agarró el pecho con una expresión seria. Lo pinché con mi bolígrafo. ¿Estás bien? Giró lentamente la cabeza para mirarme, con el rostro inexpresivo. Creo que me has hecho que el corazón se me descompase. Bueno, era casi como medio tutor imperial, así que le entregué mi botella de leche. Silas, no te enojes. Cálmate. Seguiré esforzándome. No pudo enojarse y solo pudo aceptarlo a regañadientes, terminando la leche de un trago. ¿Acaso estaba molesto porque no le había dado leche? Le pregunté con cautela, ¿debería traerte una la próxima vez? J.E. De repente se burló. Tuve que hablar tanto tiempo antes de conseguir una botella de ti. Alguien solo pidió un aventón y tú lo entregas todos los días. El conocimiento realmente no tiene valor. Fruncí el ceño y repliqué, no digas eso. El conocimiento no tiene precio. Silas bufó y volvió a ignorarme. Estaba a punto de ir a preguntarle algo a Isen, pero él fingió estar dormido deliberadamente para evitar que me fuera. Suspiré, tenía que usar ese truco otra vez. Tengo urticaria artificial, también llamada dermografismo, donde mi piel se enrojece e hincha al rascarla. Después de rascarme unas grandes palabras en el brazo con la uña, lo extendí debajo del escritorio de Silas. No te enojes, la próxima vez lo traeré. Unos segundos después, de repente me agarró la muñeca, sus pupilas temblando. ¿Eres alérgica? No, no duele ni pica. No te preocupes. Tras explicarle, sus labios se apretaron, luciendo a la vez enojado e impotente. Pregunté con cautela, estoy tratando de animarte. ¿No estás contento? En la antigüedad, Xue Fei se grabó palabras para servir a su país, ahora soy yo, la emperatriz, humillándome para consolar a la gente. No puedo estropear esto, ¿verdad? Cada vez que hago esto con mi papá, él inmediatamente deja de estar enojado y me compra regalos. Cuando Silas escuchó esto, la comisura de su boca se alzó un instante antes de reprimirlo. Bien, viendo lo sincera que eres, te ayudaré no solo con matemáticas, sino con todas las materias de ahora en adelante. Pero, no vuelvas a hacerte esto a ti misma, ¿entendido? Algo tan bueno.
Estaba encantada pero también un poco escéptica en mi corazón. ¿De verdad esta leche es tan popular? Es de la fábrica de un amigo de mi papá, y me la entregan todos los días. Se la di a Isen porque me parecía que sabía mal, pero no sé por qué a todos les gusta tanto. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, noté que Isen parecía un poco molesto. Al mismo tiempo, había otra persona cerca. Silas me miró y sonrió. Mi chofer tiene algo que hacer hoy, ¿puedo ir contigo? ¿Está bien? Asentí y salí, planeando sentarme en el asiento delantero. Isen y Silas hablaron al mismo tiempo. Espera. Antes de que pudieran terminar, una voz familiar interrumpió. Aurora, ¿quiénes son ellos? Me di la vuelta y vi a Leo, a quien no había visto en mucho tiempo. En este momento, su rostro estaba sombrío, sus ojos fijos en los tres. Le devolví la pregunta, ¿qué haces aquí? Leo se quedó atónito, apartó la mirada y se tocó la nariz con torpeza. El tío Lee está en el hospital, así que yo, vine a llevarte a casa. Oh, no hace falta. Al oír mi rechazo, su expresión cambió inmediatamente a vergüenza y frustración. Aurora, vienes a esta escuela desconocida y en ruinas haciendo un berrinche, y yo he dejado pasar lo de que me acusaste. Te estoy dando una salida, y aún así no lo aprecias. Hacer berrinches como una princesa mimada tiene un límite, ven conmigo o de verdad dejaré de hablarte. Al verme en silencio, Leo fríamente intentó agarrarme del brazo, pero fue apartado por el libro en la mano de Isen. ¡Qué ridículo! Si esta es una escuela en ruinas, entonces tu escuela no es más que un basurero. El rostro de Leo se oscureció aún más. Estoy hablando con Aurora, ¿qué te importa a ti? ¿Quién te dio derecho a llamar tan a la ligera a nuestra majestad por su nombre? Lárgate, deja de interrumpir sus estudios. Isen, medio cabeza más alto que él, era la estrella del equipo de baloncesto de la escuela, sus firmes músculos emanaban una presencia abrumadora. La expresión de Leo empeoró, sus labios tensos con la ira contenida. Aurora, ¿te arrepentirás de esto? ¿Arrepentirme? Si tiene tiempo, debería ser un problema más en lugar de desperdiciarlo. Mientras los dos se enfrentaban, Silas silenciosamente me metió en el asiento trasero y me entregó un conjunto de ejercicios de escucha. Los organicé según tus puntos débiles. Marca las partes que necesitas hacer, las demás son opcionales. Y agradecí mucho. Silas, gracias. Él sonrió levemente, luego bajó la cabeza para seguir leyendo un libro de mecánica cuántica. Cuando Isen regresó, completamente satisfecho, guardó silencio. Inmediatamente se veía un poco agraviado. Su Majestad, ahuyenté a ese lunático, y ni siquiera me miraste. Me quité los auriculares y asentí con aprobación. Isen, lo has hecho bien salvando el día. Deseo nombrarte Gran General de las Defensas del Reino. Contigo a mi lado, me siento muy segura. Sus ojos se iluminaron. Gracias, Su Majestad, te protegeré bien en el futuro. Al mismo tiempo, lanzó una mirada fulminante a Silas, que estaba totalmente sin palabras. Todo el trayecto estuvo lleno de pullas entre los dos, mientras el chofer intentaba apaciguar de vez en cuando. Empecé a extrañar al callado y reservado tío Lee. No era por sus hemorroides que antes no quería hablar. El fin de semana, mientras revisaba mi círculo de amigos, me encontré con la foto de anuncio oficial de Leo y Lila. De ahora en adelante, solo seré tu caballero. Parece que me sacó de su lista negra solo para que viera esto. ¿Todavía le gustaba jugar al caballero de la princesa caída? ¿Es algún tipo de fetiche? No lo entendí, y dolía mirarlo, así que no le di me gusta a la publicación. Siguiente publicación, mamá, la vida es un desierto. Montañas nevadas, carreteras, praderas y una foto con los brazos extendidos. Era lo mismo de siempre, sin creatividad, así que tampoco me gustaba. Siguiente, si me amas, tienes que responder. Una pareja de ciudad montañosa en moto. ¿Ignorando las leyes de seguridad vial? No me gustó. Lo siguiente fue una foto de escalada de Isen. Me gustó y comenté, expresión decidida, proporciones perfectas,
como la portada de una revista. Muy agradable a la vista. Silas respondió rápidamente, que me guste tu selfie solo significa que me parece valiente que lo publiques, no que te considere guapa. Poco después, Leo me llamó. ¿No tienes nada que decirme? No. De repente se burló, pensaba que aún podríamos ser amigos si te disculpabas, pero no esperaba que siguieras siendo tan arrogante. Ahora, aunque me ruegues, no te perdonaré. Eliminémonos, a mi novia no le gusta, está bien, adiós. Colgué de inmediato y lo eliminé y bloqueé. ¿Por qué no lo hice antes? Una emperadora digna no debe actuar impulsivamente, tomando decisiones solo por gustos o disgustos personales. Hay que ser amplia de mente y perspicaz. Ningún gran acontecimiento escapa a mi atención. Como muestra la historia, nunca puedo estar aislada. Por eso suelo inspeccionar los círculos de mis amigos, manteniéndome al día con los asuntos del mundo. Pero ahora, Leo había sido desterrado de mi territorio, sin posibilidad de regresar. Isen me envió unas fotos y estaba a punto de abrirlas cuando el mensaje de Silas atrajo mi atención. He organizado algunos problemas de matemáticas, intenta ver si puedes encontrar más de 2 soluciones. Al instante me puse alerta y tomé el bolígrafo para empezar a analizar. Cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Mi cerebro, purificado por el conocimiento, estaba tranquilo y en paz, y me dormí felizmente. ¿Había olvidado algo? No importa, no era importante. Buenas noticias, mis notas mejoraron rápidamente y pasé del último lugar al penúltimo en el examen mensual. Malas noticias, eso fue porque la persona que estaba última había pedido permiso para una competencia de física. Isen me consoló, Su Majestad, debería compararse consigo misma. Mire, ha subido 32 puntos desde la última vez, eso es impresionante. Silas también raramente estuvo de acuerdo con él, exacto, con tu progreso, pronto alcanzarás a los demás. Justo cuando asentí, escuché a mi nueva compañera de pupitre, Clara, reírse con sorna. ¿Soñando en grande, No creo que alguien que entró por enchufe esté realmente estudiando en serio. ¿Quién sabe cómo sacaste esas notas? Y se frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo detuve y hablé yo, insinúas que hice trampa. Clara ajustó sus gafas. No dije eso, pero siento la obligación de recordarte que hacer trampa en nuestra clase no es poca cosa. La cosa se ponía interesante. Que tuvieran celos de mí significaba que reconocían mi excelencia. Una emperadora digna debe ser tolerante con los demás, pero eso no significa que deba tragar insultos. Me incliné cerca de su oído y sonreí. ¿Sabes qué le pasó a la última persona que me difamó por hacer trampa? Clara tragó saliva nerviosamente, con miedo en los ojos, pero aún así intentó alzar la voz. ¿Qué? ¿Crees que puedes intimidarme porque tienes dinero? Esta no es tu escuela aristocrática donde puedes hacer lo que quieras. Su fuerte voz atrajo la atención de otros estudiantes que estaban discutiendo problemas. Tras escuchar la situación, hablaron en mi defensa. Clara, debes haber malinterpretado a Aurora, ella es muy trabajadora y seria. No hay manera de que haga trampa. Cierto, y entiende rápido las cosas. La última vez me ayudó con un problema e incluso me dio soluciones alternativas, ahora me cae muy bien. Deja de juzgar a la gente con prejuicios. Si entró en nuestra clase, debe cumplir los requisitos de admisión. Si tienes dudas, ve a preguntarle a la profesora. El rostro de Clara se puso pálido, como si estuviera a punto de llorar, pero aún me miraba con terquedad. No te confíes, te estaré vigilando. Yo ni siquiera la había provocado. Silas me lo aclaró. En segundo año hubo una competencia de olimpiadas en tu antigua escuela. Clara y yo fuimos. Una chica rompió accidentalmente sus gafas, y Clara le exigió compensación. La chica de repente empezó a llorar, y un chico vino a defenderla, diciendo comentarios groseros sobre la apariencia de Clara. Otras personas cercanas se unieron a burlarse de ella. Creo que por eso Clara tiene una visión tan negativa de la gente de esa escuela. Cuanto más escuchaba, más familiar me sonaba esta pareja de hechos.
Luego Silas añadió, casualmente, el chico que vino a buscarte a la puerta de la escuela la última vez era el mismo que tuvo el conflicto con Clara. Yo eché un vistazo a Clara. Ella estaba sentada en su pupitre, con los ojos rojos, dibujando líneas al azar en el papel, deseando poder estar lo más lejos posible de mí. Después de eso, a donde fuera, sentía que siempre había un par de ojos siguiéndome. Me estiré y caminé despacio. Como emperadora, era natural tener un mayordomo registrando cada una de mis palabras y acciones. Este era el trato que merecía. Aunque, seguía escuchando el leve sonido de dientes rechinando. Hasta que un día llegué tarde, y justo coincidió con la sesión de autoestudio matutino de la profesora. Ella me examinó durante mucho tiempo antes de ordenar severamente que me pusiera de pie al frente del aula. Aparte de Clara, que parecía complacida, todos los demás estaban sorprendidos. Probablemente fui la primera estudiante de esta clase en ser castigada de pie. Isen y Sila fruncieron el ceño, abrieron la boca como para decir algo, pero levanté sutilmente la mano para detenerlos. Llegué tarde, y la maestra me castigó. Pero si la maestra llegara tarde, yo no la castigaría. Eso se llama perspectiva. Ella tardó 30 años en llegar al podio, y yo solo necesitaba llegar tarde una vez. ¿Cómo no podía considerarse un éxito? Felizmente me puse en los zapatos de la maestra y descubrí que estar castigada de pie era en realidad una especie de diversión única. Después de clase, la tutora me llamó a su oficina. Aurora, ¿sabes por qué te hice parar? Hablé con seriedad, porque llegué tarde. Su mirada se volvió un poco complicada, como si contuviera la ira. Llegar tarde es un asunto menor. Pero, ¿por qué llegaste tarde hoy? ¿No crees que deberías explicarlo? Mi despertador se rompió. No me desperté. La tutora suspiró y sacó su teléfono, reproduciendo un vídeo. La pantalla mostraba cómo yo acorralaba a una chica en un callejón, su figura encogida sollozando en el suelo mientras yo estaba de pie con las manos en la cintura, advirtiéndole, no necesitas saber quién soy, y no se lo digas a tus padres, o si no. Parecía darme cuenta de alguien y me giraba, y el vídeo se detuvo bruscamente. La grabación temblaba violentamente, como si la persona que filmaba tuviera miedo. Frente a la mirada decepcionada de la tutora, guardé silencio por un momento. ¿Puedo preguntar quién grabó esto? Su tono de repente se volvió agudo. ¿Quieres encontrar a la persona que lo grabó? Aurora, no me importa cómo era tu carácter en tu antigua escuela, pero aquí nunca toleraremos el acoso, ¿entiendes? Suspiré, no acosé a nadie. La salvé. Hoy, el tío Lee tenía algo urgente en casa, y como ya llegaba tarde, decidí tomar el autobús yo sola. Al atravesar el callejón, vi a una chica pellizcándose, con el rostro pálido, probablemente atragantada por comer demasiado rápido. Le hice la maniobra de Heimlich y le di palmadas en la espalda para ayudarla a respirar. Por suerte, se recuperó, pero luego rompió en fuertes sollozos en el suelo. Me puse de pie, exhausta, con las manos en la cintura, tratando de calmarla. Después de un rato, ya no lo soportaba y le dije que se callara. Balbuceaba sobre querer que sus padres me enviaran un estandarte para agradecerme, pero la detuve. Una vez casi fui estafada por salvar a alguien, así que debía ser cautelosa, especialmente porque no había cámaras aquí. Para mi sorpresa, apareció un vídeo de la escena, pero lo único visible era mi rostro, ya que había bloqueado la toma. La maestra obviamente no me creyó y siguió mirándome con sospecha. No se preocupe, maestra. Encontraré a esta chica para que declare a mi favor. Ella reflexionó un momento, luego asintió, muy bien, te daré un día libre. Si necesitas revisar las grabaciones de vigilancia, puedes hacerlo bajo mi nombre. Espero que esto sea solo un malentendido, y si te he acusado injustamente, me disculparé públicamente en clase. Me quedé helada por un momento, suavizando un poco mi expresión. En realidad, era afortunado para los estudiantes tener una maestra tan responsable. Van. Golpeé la mesa, me tendieron una trampa. Tras explicar toda la situación a los curiosos compañeros de clase, todos decidieron ayudarme. Isen se levantó, investigaremos,
incluso si tenemos que rastrear fuera de la escuela. Silas, siendo más sensato, sacó una hoja A4 y empezó a afilar un lápiz. Describe la apariencia de la chica, seamos lo más eficientes posible. Asentí agradecida, el tutor imperial realmente es un ministro leal mío. Solo Clara se burló. Un imperio muerto tan temprano y todavía la llaman emperatriz. Sigan adulándola sin cerebro, cuanto más alto la eleven, más duro será su golpe. La miré, sorprendida por lo sensatas que sonaban sus palabras. Nada mal, los que puedan enfrentar las faltas del emperador serán recompensados. Ella se quedó helada, y aproveché la oportunidad para meterle la leche repugnante en las manos. Tú. Quizás por su crianza, no pudo obligarse a tirar la comida. Entre las risas de los demás, se quedó con la papa caliente, su rostro poniéndose verde. El retrato de la chica se terminó, y los demás lo llevaron para hacer copias y distribuirlas por todas las clases. Isen y Silas me ayudaron a revisar las cámaras de la entrada de la escuela, pero descubrieron que la chica no había aparecido hoy. Por suerte, confirmamos su clase y obtuvimos su información de contacto. Pero solo su testimonio no era suficiente, se necesitaban pruebas objetivas, de lo contrario, no podíamos descartar la posibilidad de que fuera coaccionada a inventar una mentira. Volví a la escena y miré alrededor. Había varios autos estacionados, y si había grabaciones de cámaras en los tableros, tendríamos suerte. Eso era algo que mi papá podía manejar. Por supuesto, yo me fui a descansar. Después de todo, era un descanso raro. Pero tras apenas 20 minutos de sueño, no pude resistir y empecé a resolver problemas. Un emperador calificado debe gobernar con diligencia y abstenerse de la indulgencia. Reunirse, ¿acaso necesitamos un decreto oficial para un asunto tan trivial? Se les acabaron las cosas que hacer. Coordenadas polares y ecuaciones paramétricas, buen trabajo alineándose con la causa imperial, pero desafiarme tendrá consecuencias. Funciones y derivadas, cada vez que me avergüences en público, tarde o temprano copiaré a toda tu familia. Justo cuando estaba concentrada en el examen, ajena al mundo, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Levanté la vista y me quedé helada. 2 cabezas habían aparecido en la ventana, una intentando contener la risa, la otra riendo a carcajadas. Parecía que llevaban un buen rato escuchando. Isen carraspeó, al ver que la emperadora sigue animada, por fin podemos relajarnos. Oh, así que estaban aquí para consolarme. Rápidamente recobré la compostura y asentí con calma. Gracias, mis señores. ¿Por qué no entran por la puerta principal como funcionarios apropiados y se unen a mí a resolver problemas? Tras mi burla sutil, Isen se tocó la nariz con incomodidad y enseguida echó la culpa a Silas. Fue todo culpa de Silas. Estaba preocupado de que lloraras en secreto e insistió en arrastrarme por la ventana para comprobarlo. Silas lo ignoró, tomó con calma el examen de mis manos. ¿Qué problema no entiendes? Apenas terminó de hablar, una ráfaga fría entró por la ventana y Isen, oportunamente, estornudó. Cruzamos miradas y los tres estallamos en carcajadas. Era el solsticio de invierno hoy. Me preguntaba si nevaría este año. Ya lo estaba esperando con ansias. Al día siguiente, la chica a la que había salvado realmente llevó una pancarta a la oficina. Estaba furiosa al escuchar que me habían acusado falsamente de acoso. Seguro fue alguien que no te soporta difundiendo rumores, cualquiera que hubiera grabado aunque sea un segundo habría quedado en evidencia. Mientras tanto, mi papá había logrado contactar al dueño del coche y obtuvo el vídeo completo de la cámara del tablero. Gritaba que quería buscar justicia para mí, pero lo detuve. Al fin y al cabo, mientras se aclarara el malentendido, era suficiente. Si de verdad hubiera estado acosando, al menos la persona que grabó habría hecho una buena acción. La profesora cumplió su promesa y se disculpó conmigo delante de la clase. Necesito reflexionar. Juzgué mal a Aurora e hice que se quedara de pie como castigo. Pido sinceras disculpas, y este incidente me recuerda como docente que debo confiar más en mis estudiantes. Aurora llegó tarde porque estaba salvando a alguien, y eso es algo de lo que sentirse orgullosa.
Merece aplausos y recompensas. Apenas terminó de hablar, todos aplaudieron con sonrisas en el rostro. La profesora sonrió con calidez. La recompensa que te prometí siempre será válida. Puedes venir a reclamarla cuando quieras. Asentí, algo avergonzada, pues en realidad sí me había quedado dormida. Después de clase, le di a todos una caja de chocolates como agradecimiento, incluida Clara. Para mi sorpresa, Clara realmente había ayudado ayer. En ese momento, Clara estaba más callada de lo habitual, sin levantar la cabeza ni una sola vez. Desvié discretamente la mirada. Cuando salió de la oficina, con los ojos rojos de tanto llorar, de repente di un paso al frente y la sobresalté. La severidad absoluta fácilmente se convierte en tiranía, y la benevolencia excesiva puede llevar a la debilidad. Una emperadora calificada debe tener tanto bondad como fío. Sabía que eras tú. Dime, ¿por qué me calumniaste? De inmediato, las lágrimas corrieron por su rostro. No fui yo, de verdad pensé que estabas acosando a esa chica. Clara se derrumbó por completo, sollozando sin control. La observé un momento, asegurándome de que realmente estuviera afectada y no fingiendo. Oye, deja de llorar, ¿quieres que todos piensen otra vez que te estoy acosando? Ella se secó las lágrimas enseguida, aunque aún hacía un puchero. La llevé a un rincón tranquilo. Clara, ¿me estás atacando porque tú fuiste acosada antes y ahora piensas que yo soy igual que ellos? Eres la mejor de la clase en política, ¿cómo pudiste cometer un error tan simplista? Su vocecita temblaba todavía con restos de llanto. Lo siento, miré su cabecita esponjosa y no pude evitar sonreír. Todavía tenía un poco de ternura. Está bien, ya que tu disculpa es sincera, he decidido contarte un cuento de hadas. Érase una vez, el emperador y la emperatriz vivían en un castillo en el bosque con su pequeña princesa. Clara me interrumpió, espera, esto no es una mezcla de culturas orientales y occidentales. Bajo la imponente mirada de la emperadora, inmediatamente bajó la cabeza de nuevo. Mi madre falleció temprano, y fui criada por mi padre. Cuando tenía 8 años, mi papá trabajaba en una obra de construcción, pero su salario se retrasaba constantemente. Fue varias veces al capataz para pedir su paga, pero lo insultaron e incluso lo agredieron físicamente. Incapaz de soportarlo más, mi padre empujó al capataz, quien cayó sobre una barra de acero y murió en el acto. Afortunadamente, otros obreros testificaron a favor de mi padre y fue condenado a 3 años de prisión. Yo fui confiada al cuidado de mis tíos. Pero vivir bajo su techo fue duro. A menudo me llamaban Estrella de la Muerte, culpándome por la muerte de mi madre y el encarcelamiento de mi padre. Si los adultos actuaban así, los niños los seguían. Mi primo gordito me estrangulaba con el brazo y me golpeaba en el estómago. Te mataré, Estrella de la Muerte. Fue en ese tiempo cuando conocí a Leo. Él vino a visitar a su abuela durante el verano, y al ver a mi primo acosándome, dio un paso adelante. ¿Qué clase de hombre acosa a una chica? Si tienes agallas, pelea conmigo. Mi primo, al ver que Leo era de la ciudad, salió corriendo de inmediato. Cuando oyó que yo era una princesa, se rió. Si eres una princesa, entonces yo seré tu caballero, y te protegeré para siempre. Desafortunadamente, estábamos destinados a separarnos. Él solo quería ser el caballero de la princesa, pero yo no podía seguir siendo una princesa para siempre. Después de todo, un día ascendería al trono. Y el que una vez mataba dragones acabó convirtiéndose en el propio dragón. Afortunadamente, después de que liberaran a mi padre, las cosas mejoraron. La vieja casa fue demolida y él ganó la lotería. También aprovechó la ola del auge de Internet, y su negocio creció rápidamente, convirtiéndose en un famoso nuevo rico. Dijo que se aseguraría de que yo nunca tuviera que preocuparme por el dinero. Al principio, planeaba vivir una vida despreocupada, entregándome al lujo. Pero un día vi a un cliente presumir de que su hijo había entrado en una universidad prestigiosa. Mi padre se quedó mirando la carta de admisión en la foto durante mucho tiempo, y noté un verdadero destello de envidia en su rostro, a pesar de su sonrisa educada.
El cliente, mientras alababa el futuro de su hija, en privado llamó a mi padre convicto y advenedizo superficial, afirmando que cualquier hijo suyo seguramente acabaría mal. En ese momento, decidí estudiar duro. El hijo de un dragón solo puede ser un dragón. Los ojos de Clara brillaron con lágrimas contenidas, y bajó aún más la cabeza, como si la culpa fuera a aplastarla. Entonces, esa princesa es realmente increíble. Sonreí levemente. Lo que quiero decir es, una princesa es una princesa. Incluso si todos los demás la llaman Cenicienta, mientras no olvide que es una princesa, nunca quedará atrapada en el barro. Del mismo modo, una perla es una perla. Solo los tontos la confundirían con una cuenta de vidrio y la degradarían, pero quienes tienen gusto pueden notar al instante que es inestimable. Clara se quedó paralizada. De repente acorté la distancia y toqué su frente con la mía. Tus ojos son tan hermosos como una perla. Deja de llorar tanto, no dejes que la perla se llene de polvo. Sabía que ella se preocupaba mucho por su aspecto. En la escuela, publicaban el ranking de notas, y las fotos de todos los demás eran confiadas y orgullosas. Pero la foto de Clara, con flequillo espeso, gafas grandes y los labios apretados tratando de ocultar los brackets, se veía cohibida y un poco reacia ante la cámara. Aunque le iba muy bien, la gente aún miraba su foto y comentaba, esta chica con brackets es impresionante, otra vez en segundo lugar. Vamos, no les pongas apodos a las personas. ¿Y qué? No estoy diciendo nada malo. La he visto secarse las lágrimas en secreto tras escuchar comentarios así. Parecía seria y distante, pero en realidad era sensible y delicada. Ella me miró fijamente, con los ojos grandes llenos de lágrimas. Oigan, ¿qué están haciendo ustedes dos? Ethan apareció furioso y me apartó de las escaleras. Silas lo siguió, su mirada incierta oscilando entre Clara y yo. Yo me sacudí tranquilamente el polvo de las manos. No es nada. Es hora de clase, vamos. El clima se volvió más frío, y más padres empezaron a traer almuerzo a sus hijos. Verse obligada a depender de otros se había convertido en mi rutina diaria. Ethan siempre me invitaba entusiasmado a probar los platos que hacía el chef de su familia. Oí que le pagaban mucho dinero. La comida de hoy estaba tan deliciosa como siempre. Asentí satisfecha, a punto de dar un bocado cuando Silas me detuvo. Es una vieja tradición, solo deberías comer 3 veces, después se vuelve aburrido. Como emperadora, debes ser justa con todos. Aquí, come del mío. Eso tenía sentido. Asentí y cambié los parillos. Y se resopló. ¿Qué reglas son esas? Nuestra emperadora puede comer lo que quiera. Silas, ¿estás celoso de que le guste mi comida? Silas resopló. ¿Crees que tu comida es tan buena? Espera a que termine con la mía y verás si no cambia de opinión. Además, ¿no sabes que su urticaria necesita generar resistencia? Necesita una nutrición equilibrada. ¿Cómo puede comer tu comida grasienta y salada? Tonterías, esto es muy nutritivo. Hice que el chef lo preparara especialmente. Harás cualquier cosa para difamarme, ¿verdad? Los dos estaban otra vez perdidos en su mundo. Silenciosamente recogí mi fiambrera y volví a mi asiento. Un momento después, Clara me empujó discretamente un cuenco de sopa, con el rostro un poco rojo. Mi mamá hizo esta sopa de pollo negro, es muy nutritiva. ¿Quieres probarla? En realidad, ya estaba llena, pero si me negaba, ¿no lloraría otra vez? Así que la bebí toda con gracia. Al encontrar su mirada esperanzada, la elogié. La cocina de tu madre es realmente buena. Es del tipo de calidad que haría que su restaurante fuera un éxito. Los ojos de Clara se iluminaron y sus labios se curvaron en una sonrisa mientras tarareaba. Al menos tienes buen gusto. Sonreí sin decir nada, ordenando el escritorio antes de prepararme para continuar con mi trabajo. De repente me pinchó con la punta de su bolígrafo. Si te encuentras con una pregunta que no sepas resolver, siempre puedes preguntarme. De todos modos, soy mejor que Ethan. Eso sí fue una grata sorpresa.
Llevaba tiempo con curiosidad por su forma de estudiar. Sujeté firmemente su mano. Clara, eres realmente amable. Ella no habló, pero su rostro se puso completamente rojo. La sombra bajo el alcanforero pasó gradualmente de 3 personas a 4. Los signos del invierno se acentuaron, y empezamos a usar ropa más gruesa. Sin darnos cuenta, llegó el año nuevo. Como nuevos ricos, disfrutábamos decorando nuestra casa con colores brillantes, haciendo que todo se viera animado y festivo. El 5.º día del año nuevo, iban a venir a mi casa a dar sus saludos. Mi padre estaba ocupado en la cocina, emocionado preparando una comida para agradecerles por su ayuda con mis estudios. Desafortunadamente, no vimos primero a mis amigos, sino a un invitado inesperado. Mi padre, aún con el delantal puesto, salió con una gran sonrisa, pero en cuanto vio a Leo, su expresión se volvió fría. «Oh, no es este Leo. Nuestro humilde hogar no puede permitirse invitados tan distinguidos como tú». Leo levantó torpemente un costoso regalo. «Víctor, me equivoqué antes. Lastimé los sentimientos de Aurora y estoy aquí para disculparme por mi estupidez pasada. Las 2 familias aún tienen tratos de negocios. No dejes que yo arruiné la armonía entre nosotros». Parecía que la familia de Leo lo había enviado a enmendar las cosas. Eché un vistazo al paquete de pastel de té en su mano, que era algo que le gustaba a mi padre, así que decidí aceptarlo. Le di una suave palmada a mi padre. «Es año nuevo, el huésped siempre es bienvenido». Él resopló y volvió a la cocina. En la sala, estábamos solo Leo y yo. Él no se había atrevido a mirarme ni una vez. Tomé la iniciativa de servirle un vaso de agua. «¿Cómo está tu padre? ¿Le va bien?». Leo tomó la taza, estirando la comisura de la boca. «Todo va bien, pero no deja de mencionarte. Dice que hace mucho que no visitas nuestra casa». Sonreí. «He estado ocupada con mis estudios, pero iré cuando tenga tiempo». Después del intercambio cortés, la conversación cayó en silencio y la atmósfera se volvió tensa. Me levanté para tomar otro juego de exámenes, pero de repente me llamó. Su mano que sostenía la taza de agua se puso blanca de tanto apretarla, y su voz sonó áspera. «¿Acaso no te importa en absoluto mi situación?». Lo pensé un momento. «Oh, ¿cómo van tú y tu novia?». Leo se levantó de repente, sus ojos llenos de tensión y pánico. «Rompí con Lila, no, nunca estuvimos juntos. Esa publicación fue solo para molestarte». Al encontrar mi mirada tranquila, rápidamente apartó la vista, como si se hubiera quemado. Su voz bajó a casi un susurro. «En realidad, la que siempre me ha gustado es, este es el famoso, hermano caballero». Clara, cargando un montón de regalos, apareció de repente e interrumpió, con Silas y Isen detrás, ambos con expresiones poco amistosas. Clara llevaba un vestido rojo nuevo de estilo chino, su flequillo recogido en 2 moños festivos, y el prendedor de pelo que yo le había regalado. Me alegré y la elogié sinceramente. «El rojo te queda genial. Te ves hermosa». Clara se sonrojó levemente y resopló. «Si te gusta, lo usaré más seguido». Mi padre irrumpió, tan cordial como siempre. «La cena estará lista en media hora». «Gracias, tío». Justo cuando Isen empezó a interrogar a Leo sobre por qué estaba allí, Silas bloqueó mi mirada y bajó la cabeza. «He diseñado un examen específico para ti basado en tus errores del final. ¿Quieres verlo?». «Sí». Le agarré la mano y lo arrastré arriba. Sus labios se curvaron ligeramente, y capté un breve destello de triunfo en sus ojos. Clara fue la primera en notarlo, apretando los dientes. «Isen, eres tonto. ¿Ya se fueron?». Cuando Isen lo comprendió, maldijo por lo bajo, pero estaba demasiado ocupado para preocuparse. Simplemente subió furioso las escaleras. Clara cruzó los brazos y miró a Leo, cuyo rostro poco a poco se había puesto pálido. Él miraba las escaleras aturdido, incapaz de creer que lo habían olvidado. Clara, harta de su mirada lastimosa, decidió aprovechar la situación. TSK, debería haber sido un final de cuento de hadas perfecto,
pero resulta que el matadragones se convirtió en el mismo dragón. Leo levantó la mirada de golpe, entendiendo sus palabras. Incapaz de contenerse más, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando la cena estuvo lista, eché un vistazo a la sala, donde solo quedaba el vaso de agua intacto sobre la mesa. Nadie lo mencionó, y yo no pregunté. Todos parecían felices, abrazando el nuevo año con renovadas esperanzas. Tras reanudarse las clases, todo giraba en torno a llenar vacíos y repasar. Mis compañeros de pupitre rotaban entre Clara, Isen y luego otros. En la clase, algunos recibían admisión directa a universidades, otros se iban al extranjero a estudiar. Solo unos 10 seguíamos preparándonos para el examen de ingreso a la universidad. Me convertí en el foco principal de todos los profesores. Decían que yo era el caballo negro y que necesitaba motivación extra para no aflojar. Con mi horario ya saturado, me jalaban en aún más direcciones. Apenas tenía tiempo para dormir, y cuando lo hacía, sentía como si dividiera mi tiempo en dos. Pero realmente disfrutaba la sensación de que todo mi esfuerzo estaba dando frutos. El reino que gobernaba prosperaba. En el ritmo de la vida, el tiempo finalmente llegó a junio. Con el sonido del último examen entregado, todo quedó establecido. Cuando mi papá vino a recogerme, estaba sonriente, sin preguntarme nada sobre mis resultados. Pensé que debía de tener confianza en mi desempeño. Pero el día que salieron los resultados, lo vi ofreciendo incienso en secreto a mi mamá, con las manos temblorosas. Emperatriz, por favor bendice a nuestro emperador, que le cierre la boca a esos ministros traidores. Esperamos a que aparecieran las calificaciones, pero las mías seguían sin mostrarse. Mi papá forzó una sonrisa. ¿Marcaste mal la hoja de respuestas? No te preocupes, cariño, la próxima vez lo intentamos de nuevo. Yo señalé una línea pequeña de texto al final. Padre, ¿puedes leer esto? Él se inclinó hacia la pantalla y sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par. Tu rango ha entrado en el top 50 de la provincia. Para más detalles, revisa el día 27, parecía perderse en otro mundo antes de reaccionar de golpe, saltando de la emoción. Ja ja, la familia Víctor ha producido un genio único en la vida, tu madre seguro sonríe desde el cielo. Lloraba y reía al mismo tiempo, igual que Fangin cuando aprobó el examen imperial. Yo lo palmeé. Papá, contesta el teléfono. Se secó las lágrimas y, al ver el identificador de llamada, sonrió al instante. Ah, ¿el papá de Isen? ¿Los resultados? Oh, nada mal, solo top 50 de la provincia. Oh, lo siento, debo dejarte, la tutora está llamando. Se rió tanto que la barriga le temblaba, y salió a zancadas. El día de la inscripción universitaria, los 4 nos reunimos. Silas eligió la Universidad de Tsinghua, Clara y yo la de Pekín. Isen optó por estudiar en el extranjero y ya había sido aceptado en una universidad de primer nivel. Mi papá escogió un buen día y reservó un hotel para celebrar mis logros académicos. Reservé un salón privado y también lo convertí en una fiesta de despedida para Isen. Durante la comida, Isen se puso algo callado, como si tuviera algo en mente, y bebió copa tras copa de vino. Silas y Clara también estaban un poco extraños. En ese momento, mi papá trajo el último plato. Que tu futuro sea brillante, tus logros altísimos, que asciendas como dragón, prosperes como pez saltando la puerta del dragón, y tu éxito sea arrollador. Isen se sonrojó y miró a mi papá, sonriendo incómodo. Víctor, ¿realmente amas a tu hija? Ojalá mi papá fuera como tú. Mi padre sonrió de oreja a oreja. No es para tanto, no es para tanto. Entonces envié un mensaje de voz al padre de Isen, tu hijo ya no te quiere. El rostro de Silas se ensombreció al oírlo. Lo observé un poco más y finalmente caí en cuenta. Ellos. Ambos tienen interés en mi papá. Agité la mano con despreocupación. ¿Qué hay de qué avergonzarse? Hagamos esto, pueden llamar a mi papá su padrino hoy, y de ahora en adelante seamos cuñados, no solo amigos, sino parientes reales. Clara, Silas.
Los ojos de Isen se abrieron de par en par y de repente se levantó de un salto. No era eso lo que quería decir, solo quería decir, Majestad, yo. Silas le tapó la boca y rió 2 veces. ¿No te estás despidiendo de él? Simplemente no soporta separarse de él. Recalcó la palabra, despedida, y Isen se quedó paralizado, sin atreverse a replicar. Cuando mi padre se marchó feliz, Isen le lanzó una mirada feroz a Silas. El futuro es largo, quien gane o pierda, aún está por verse. Silas tomó un sorbo de té con calma. Ya lo veremos. Clara murmuró, sin títulos, sin formalidades, y ahora juegan a la política palaciega. Descarados. El desenlace aún es incierto. Los dos de inmediato apuntaron sus armas verbales uno contra el otro, y la guerra de palabras era inevitable. Yo abandoné silenciosamente el campo de batalla. Una vez fuera, inesperadamente me encontré con Leo. Se veía mucho más sereno, aunque su rostro seguía algo pálido. Escuché que había estado enfermo recientemente. Sus resultados en el examen de ingreso a la universidad no fueron buenos, así que la familia de Leo decidió enviarlo al extranjero. En cuanto a Lila, parecía que tampoco le fue bien. Por lo que vi en redes sociales, intentó aferrarse a él en vano, incluso llegó a abofetear a Leo en persona. Su pequeño drama dio de qué hablar a muchos. Lo leí, sintiéndome algo aliviada, y le di un me gusta. Leo forzó una sonrisa cautelosa. Aurora, me voy al extranjero. Asentí. Ajá, que tengas un buen viaje. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero unas personas que pasaban lo interrumpieron. Clara me tomó del brazo, con tono emocionado. No les hagas caso, habrá un espectáculo de fuegos artificiales después. Vamos a verlo juntas. De acuerdo. Caminamos adelante. En ese momento, Leo finalmente comprendió que ya no podía alcanzar ni la esquina de mi manga. ¡Boom! Un brillante fuego artificial estalló en el cielo, iluminando el futuro de todos. Alcé la vista, apreciando en silencio la vista. Bajo mi reinado, los ríos claros, los mares en calma, las estaciones prósperas. A partir de aquí, todo será un camino llano. Fin de la historia.